TDAH. El TDAH justamente es una de las condiciones o del neurodesarrollo más estudiadas en la infancia el día de hoy. En la actualidad se conceptualiza como una alteración de los sistemas cerebrales encargados justamente de la autorregulación. Entonces, hay que entender que el TDAH es un trastorno de la autorregulación, no de la conducta en sí. La conducta es observable, pero es el resultado del TDAH, no el origen del problema. Cuando nosotros hablamos del núcleo del trastorno, en realidad tiene que ver con la regulación de la atención, la regulación de la conducta, la regulación emocional y la regulación motivacional. Entonces, hay que comprender justo esto porque es importante que el niño no falla, no porque no entienda la norma, sino porque no logra sostener el control necesario para cumplir la forma en forma consistente o en forma real como tú y yo lo haríamos. Entonces, el TDAH no implica ni inteligencia ni ausencia de voluntad. Se trata de una dificultad para regular estos procesos cognitivos, emocionales y conductuales en función de metas o establecidas. Esta diferencia es clave justamente para evitar las interpretaciones erróneas como no quiere, no sabe, no puede, entre otras características, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autorregulación, la autorregulación es una capacidad de inhibir estas respuestas automáticas, de mantener en la meta o en una mente y de modular adecuadamente estas emociones, esta conducta y se ajusta justamente al funcionamiento del contexto en donde se tiene. Hablamos aquí de funciones ejecutivas y entre otras características. Sin embargo, el día de hoy, a partir del DSM-5TR, el TDAH se define como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado justamente por un patrón persistente de inatención o hiperactividad o impulsividad. Este interfiere con el funcionamiento o el desarrollo del menor y cumple algunos criterios que estos los coloco, pero todavía no los vamos a mencionar a fondo. Entonces, podemos entender justamente que esta característica del TDAH, en realidad, cuando nosotros hablamos del mismo, entendemos que es una falta de regulación y que de pronto se encuentra en el neurodesarrollo, como lo dice aquí, porque la característica principal que tiene es de inicio en la infancia. Entonces, muchas veces me dicen, ¿se puede diagnosticar un adulto con TDAH? Claro que se puede diagnosticar un adulto con TDAH. En realidad, siempre ha existido el TDAH, más no un diagnóstico oportuno y prematuro para el TDAH en la vida de esa persona. Entonces, para comprender un poco mejor el TDAH, hay que comprender que el TDAH, según el DSM-5TR, tiene tres dimensiones nucleares o tres tipos de los cuales encontramos. El primer tipo es la inatención. Entonces, la inatención es una dificultad para sostener el foco atencional, problemas para organizar tareas, olvidos frecuentes y esta aparente desconexión del entorno. Prácticamente, cuando nosotros empezamos a hablar justamente de la inatención, hablamos de esta característica que no es falta de interés, es una dificultad real para regular, sostener una atención voluntaria. Yo decido ponerme a leer, yo decido ponerme a hacer la tarea, yo decido platicar con ustedes. Se observa tanto en tareas escolares como en actividades muy cotidianas, como por ejemplo, voy a poner la atención a hacer mi huevo o a la receta o a lavarme los dientes o cualquier otra cosa, ¿no? Estas alteraciones se dan principalmente en las redes frontoparientales. Cuando hablamos de redes frontoparientales, hay que entender que el cerebro justamente se divide en áreas. ¿Cuáles son estas áreas? Principalmente en lóbulos y tenemos de color rojo el lóbulo frontal, de color azul el lóbulo parietal, de color amarillo tenemos el temporal y el occipital. Esto café que tenemos aquí se denomina cerebelo y tenemos el tronco encefálico, ¿no? Entonces, principalmente los lóbulos, cuando nosotros hablamos en inatención, trabajan estas redes de atención, de toma de decisiones y estas alteraciones en esta área de acá,
frontoparietales del cerebro genera dificultades en la atención sostenida, en la atención selectiva, entre otras características como la memoria del trabajo. Hay que entender que la dificultad es sostener o mantener el foco atencional. Un niño sí puede iniciar una tarea, pero no mantenerla. Y ese es el problema más grande que se tiene ante estas características. Los problemas para organizar tareas fallan porque hay fallas en la planificación que serían las funciones ejecutivas. El olvido no es un olvido voluntario, es una dificultad para decodificar o codificar en este caso y recuperar la información que previamente me fue. Entonces, ¿qué pasa? Y lo voy a hacer de esta manera con ustedes para que puedan entenderlo mejor. Vamos a agregar una imagen con ustedes y empecemos con textitos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros vemos el olvido, cuando nosotros vemos el olvido, en realidad el olvido está siendo una característica en la cual está representando el fallo en el sistema. El olvido es aquello que puede ser observable. El niño olvidó traer su lapicera de vuelta. El niño olvidó anotar la tarea. El niño olvidó apagarle al agua que se estaba hirviendo de los frijoles. Lo que ustedes quieran, ¿no? El adulto. El adulto olvidó checar, olvidó en dónde dejó su teléfono, olvidó que hoy tenía una cita en el IMSS o lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero en realidad, esta falla de olvido nos habla de la dificultad en las habilidades cognitivas. Dichas habilidades cognitivas como las funciones ejecutivas. Entonces, cuando estas funciones ejecutivas se ven, entonces este olvido se entiende que no es un olvido voluntario. ¿Por qué? Porque este cerebro pues está frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque las redes neuronales se encuentran perjudicadas. Y me refiero a perjudicadas por no mencionar la palabra dañada, porque en realidad no es un daño como tal, es una alteración, ¿sale? En la capacidad de mantener la función en las funciones ejecutivas. Entonces, esto justamente genera lo siguiente. Obviamente, a nivel personal, genera frustración, genera dolor, genera rabia, lo que ustedes quieran, pero a nivel aparentemente desconexión. Y entonces, aquí viene el regaño. ¿Cuál es la aparente desconexión? No me hiciste caso y te dije que hoy sí te iba a regañar si no traías la lonchera. ¿Cuántas veces te he comprado la goma? ¿Cuántas veces has perdido el lápiz? Esta aparente desconexión o falta de importancia que se puede notar, en realidad es la respuesta ante este ciclo que no está funcionando correctamente. Estas redes neuronales no se encuentran activas y por ende genera dificultades. Les doy otro ejemplo, ¿no? Un niño que empieza la tarea y se distrae con estímulos irrelevantes, como por ejemplo, pasó la mosca o vio el rayo de luz a través del sol, o de pronto se acordó que hoy va a haber un videojuego favorito, lo que ustedes quieran. Entonces, estos estímulos irrelevantes para uno hacen que no termine justamente ello, ¿no? Y que se pudiese traer para poder entender este funcionamiento. Pero ¿qué pasa? La inatención en realidad es uno de los componentes o de las dimensiones nucleares del TDAH. El segundo es la hiperactividad. ¿Qué entendemos por hiperactividad? La hiperactividad es un concepto de actividad motora excesiva, no acorde al contexto ni a la edad en donde se está desarrollando. Es un exceso de movimiento, es una sensación interna de inquietud, más evidente en los adolescentes o en los niños, obviamente, y por ende en niños pequeños es mucho más visible. En los adolescentes se puede transformar en el movimiento constante o en la impulsibilidad, la irracionalidad, entre otras características. Realmente, cuando hablamos nosotros de la hiperactividad, está relacionada con la disfunción de circuitos frontoestriatales. ¿Qué pasa con estos circuitos frontoestriatales? Hay un déficit en la autorregulación motora y en el control inhibitorio. Este exceso de movimiento
levantarse constantemente, correr, trepar en situaciones inapropiadas, esta sensación interna de inquietud, no siempre es porque el niño lo quiera hacer de esa manera, sino porque está regulando esto interno que me genera angustia y que no estoy afrontando de la mejor manera. Entonces, el niño que no puede permanecer sentado en clase, mueve constantemente los pies y las manos, es un ejemplo claro de esta constante hiperactividad que se tiene. Y por último, nuestra tercera dimensión nuclear del TDAH, que esta se le denomina impulsibilidad. La impulsibilidad es una dificultad para inhibir respuestas inmediatas, es responder sin pensar. Y entonces veo que están llegando con el pastel de mi primo y le meto el dedo y me lo chupo todo, ¿no? No pensé que era de mi primo, que lo pude haber hecho sentir mal, o de pronto estoy en la tienda y rápido tomo el chicle, o de pronto estoy, no lo sé, me están regañando y contesto sin pensar, ¿no? Es una dificultad en la espera de turnos, son interrupciones frecuentes y obviamente es responder antes que evaluar las consecuencias que se tienen. Prácticamente es una alteración del control inhibitorio y una función ejecutiva que es clave dentro de la corteza prefrontal. Entonces, en la dificultad para esperar turnos viene relacionado con los niños, ¿no? En los problemas en juegos o dinámicas grupales, las interrupciones de mamá, 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 o papá, o oye, y de pronto no se da cuenta de la situación que lo corresponde alrededor para poder entender o procesar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos justamente de estas tres dimensiones nucleares, no siempre aparecen con la misma intensidad. Existen presentaciones prácticamente que son predominantemente hiperactividad impulsiva o cuando es combinado o cuando existen otras características ante ello. Pero antes de pasar a este nivel de impacto o a estas afectaciones, tienen que entender las diferencias entre una distracción normal y el TDAH. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Las diferencias entre una distracción normal es que esta es ocasional, depende del interés que yo tengo. Si a ustedes no les interesa esta sesión, van a decir, bueno, y está loca porque está hable y hable y hable y hable, ¿no? Es controlable con esfuerzo, de pronto yo quiero sacar 10 en mi examen y voy a hacerlo de esta manera. No afecta significativamente la vida, la distracción normal, a pesar de que en frecuencia podemos tener una excepción y es contextual. Yo puedo tener una distracción si no he dormido bien, si estoy demasiado cansado, si acabo de terminar de entrenar, si no es atractivo el tema para mí, lo que ustedes quieran. Mientras que en el TDAH es persistente en todo momento de la persona y ocurre incluso en tareas importantes como un examen, como llevar la tarea a casa, como regresarle el topper a mi mamá, lo que ustedes decidan, ¿sale? Entonces, es difícil de regular voluntariamente por lo mismo y genera deterioro funcional en la vida de la persona que lo plantea. Y es transcontextual porque ocurre en cualquier contexto en la vida del individuo con TDAH. Entonces, para seguir hablando un poco acerca del TDAH, hay que entender justamente que el TDAH entra dentro de la neurodivergencia. ¿Alguien conoce lo que es la neurodivergencia? ¿Había escuchado el término? ¿No había escuchado el término? Los leo, los escucho. ¿Qué entienden por neurodivergencia? Adelante, Fabiola. Bueno, lo que yo entiendo por neurodivergencia es aquella, por así decirlo, que configuración que tiene una persona de funcionar, de procesar la información de una manera distinta a la normal o a la típica. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tengo un mensajito, dice Elizabeth, pensar diferente de un neurotípico. Ok, fíjense bien, vámonos para acá.
Cuando hablamos nosotros de neurodivergencia, déjenme ver qué pasa, porque no se coloca la diapositiva. Bueno, la neurodivergencia justamente entra dentro de la diversidad neurológica o neurodiversidad. Este es un enfoque que plantea que las variaciones en el funcionamiento del cerebro son parte naturales y de pronto forman parte de la diversidad humana, al igual que las diferencias culturales o biológicas. Bajo este modelo de diversidad neurológica o de neurodivergencia se encuentra el TDAH, el autismo, la dislexia o los trastornos de aprendizaje. No se consideran únicamente déficit, sino como variaciones neurocognitivas con algunas características particulares de fortalezas y dificultades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la neurodivergencia, es un término que describe variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro humano. Este funcionamiento se opone justamente a que no existe una única forma correcta de pensar, comprender o comportarse. La neurodivergencia nos dice justamente que no todas las diferencias cognitivas son déficit. Muchas son formas distintas de procesar la realidad, como es el caso del autismo y del TDAH. Este surge en el movimiento de la neurodiversidad y busca cambiar el enfoque tradicional basado únicamente en ser un déficit o una dificultad. Entonces, ¿qué significa ser neurodivergente? Un neurodivergente es una persona que su funcionamiento cerebral se desvía o es considerado dificultadmente o diferente ante lo neurotípico, ¿no? Justamente nuestra compañera mencionaba hace un momento el neurotípico, pensar diferente a un neurotípico. Un neurotípico seríamos ustedes y yo, por ejemplo, que pensamos como la mayoría se encuentra. Entonces, el neurodivergente que entra la persona con TDAH puede implicar diferencias en la atención, en el procesamiento sensorial, en la regulación emocional, en las funciones ejecutivas, en la interacción social, entre otras características que se van dando, ¿no? La neurodivergencia, perdón, no es un diagnóstico, sino un término parteaguas o paraguas que describe la condición del TDAH como se encuentra ante el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos referimos, perdón, a una enfermedad, sino a una forma diferente de organización del cerebro humano en cuanto a las personas que están atendiendo, ¿no? Entonces, ¿habían escuchado el término de neurodivergencia? Nos dice Jesús Vadillo, son aquellos que tienen un cerebro más interesante que el resto, ya que procesan la información de manera distinta de lo normal. Así es. Ok, vámonos para acá entonces. Dentro de ello, este modelo de neurodivergentes es uno de los principales en hablar justamente en aquellas personas cuyo de neurodesarrollo se aparta del patrón considerado neurotípico dentro del contexto social determinado. Ahora, algo importante de aclarar es que no se trata de un diagnóstico clínico, sino justamente de este concepto en el cual se distingue las condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, sin embargo, no es el único modelo explicativo del TDAH, que es justamente nuestro siguiente tema. El TDAH no puede explicarse desde una única teoría. Es un trastorno del neurodesarrollo multifactorial, lo que significa que su comprensión requiere integrar diferentes modelos, tanto el neurobiológico, los cognitivos, conductuales y ambientales. En la neuropsicología actual se considera que el TDAH emerge justamente de la interacción entre estas alteraciones cerebrales de autorregulación y factores de desarrollo. Entonces, el no poder explicar el TDAH desde una teoría única se entiende actualmente como un trastorno de carácter multifactorial. Esto implica que su origen y manifestaciones no responden a una sola causa, sino a una interacción de múltiples niveles. Y esto lo voy a explicar mejor con un esquema, ¿sale? Entonces, empecemos a desarrollar nuestro esquema para poder comprender. Fíjense bien, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de un esquema de los modelos, podemos entender que el TDAH de alguna manera va a ser multifactorial. Esto quiere decir que todos estos modelos van a dar la explicación del porqué del TDAH. Conozcamos el primer modelo para poder comprender, ¿no? Este modelo se denomina neurobiológico.
El modelo neurobiológico nos habla justamente de la anatomía y de las características del cerebro. Este modelo es más sólido desde una evidencia neurocientífica porque propone que el TDAH se asocia a dificultades o disfunciones en aquellas redes o áreas en las cuales se da. ¿Qué pasa? Es uno de los modelos más sólidos porque tiene una evidencia muy fuerte neurocientífica, ya que se basan en hallazgos consistentes de neuroimagen, neuroquímica y estudios del funcionamiento cerebral, que esta es una parte muy importante, sobre todo en la parte de la evaluación. ¿Qué sucede aquí? Muchas personas me preguntan si únicamente haciendo mapeo cerebral, electroencefalograma u otras características podemos identificar el TDAH. En realidad, incluso la APA salió justamente con un comunicado hace unos años que no se puede diagnosticar a través de ello. Se utilizan, déjenme ver si puedo subir el comunicado, se lo tuvo en un momento, pero se utilizan para complementar el diagnóstico únicamente, ¿sale? ¿Qué pasa? Este modelo nos dice que estas dificultades o disfunciones ocurren en el circuito frontoestriatal, en la red frontoparietal del control ejecutivo, que la explicaba hace un momento en el diagrama, y en el sistema de recompensas dopaminérgico. Este sistema de recompensas en realidad se trata justamente de la incapacidad del control inhibitorio. Algunos hallazgos de este modelo es que hay una menor activación de la corteza prefrontal dorsolateral, hay alteraciones en el núcleo caudado y en el putamen y hay una desregulación de dopamina y de la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos del circuito frontoestriatal, hablamos de las dificultades para la planificación y la inhibición de respuestas automáticas. En el TDAH se ha observado que estas alteraciones en este sistema funcional impactan directamente en la capacidad de autorregulación. Todos tenemos la capacidad de autorregulación, algunos en más y otros en menos características en cuanto a la función del mismo. Dice Elizabeth, como psicóloga yo puedo diagnosticar el TDAH, puedes evaluarlo y en el informe podemos poner presunto diagnóstico. Las únicas personas capaces de evaluar o de diagnosticar correctamente el TDAH es un neuropediatra, un pediatra, un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra para niños, o en el caso del neuropsicólogo, el neuropsicólogo. Un psicólogo general no cuenta con la licencia adecuada para poder atribuir justamente este tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces, regresando un poquito para acá, algunos estudios de neuroimagen han encontrado hallazgos más consistentes y generan justamente como resultado una menor activación en la corteza prefrontal dorsolateral. Esta región es clave en las funciones ejecutivas, entonces de alguna manera se encuentra dificultad en todas estas áreas debido a este modelo. ¿Entienden este primer modelo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué duda tienes? Ah, todo bien, Elizabeth, gracias. Ok, vámonos para acá entonces. El siguiente modelo todavía permanece al modelo biológico, sin embargo, se basa más en las funciones ejecutivas. Este modelo es uno de los más influyentes, sobre todo en la psicología clínica infantil, y es por el autor Russell A. Barkley. Barkley propone que el núcleo o el foco atencional del TDAH es un déficit en la inhibición conductual que afecta la forma secundaria de otras funciones ejecutivas. Entonces, él plantea que esta comprensión centrada en el funcionamiento de las funciones ejecutivas nos dicen que no se encuentran únicamente en la atención como tal, sino que es un déficit primario en el cual la inhibición conductual se encuentra una dificultad para frenar respuestas de manera automática o inmediata, lo que impacta en la conducta del menor y en el resto de procesos cognitivos superiores que se tiene. Lo explico un poco mejor. Cuando la inhibición no opera de una manera eficiente, se ven afectadas diversas funciones ejecutivas fundamentales. Por ejemplo, si la atención afecta la memoria del trabajo, no va a poder manipular, procesar, recordar o participar de forma activa en la guía de la conducta que se tiene.
implicaría obviamente dificultades en la autorregulación emocional, en las respuestas afectivas, entre otras dificultades de los contextos que se tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se entiende esta capacidad para analizar, descomponer, afrontar y reorganizar conductas, es el poder generar justamente las soluciones a través de ello. Para este autor, la idea central del modelo es que la inhibición conductual actúa como un freno ejecutivo, para que lo entiendan, como un freno de alguna manera de mano que hace que se regulen todas estas funciones. Y cuando este sistema no funciona adecuadamente o de manera eficiente, el cerebro tiene dificultades para detenerse, para reflexionar, para organizar toda acción o toda conducta que se está teniendo. Entonces, esto justamente impacta, perdón, de alguna manera en la vida de la persona. Entonces, este modelo permite justamente comprender el por qué las dificultades en el TDAH no se limitan únicamente a la atención, sino que abarca múltiples áreas del funcionamiento cotidiano, especialmente en aquellas que requieren la autorregulación sostenida en el tiempo o en alguna función. Entonces, a partir de ello, podemos nosotros interpretar justamente estas características para poder trabajar y desarrollar este tipo de intervenciones. ¿Qué sucede? A partir de este autor, nosotros podemos empezar a trabajar la autorregulación sostenida y la capacidad de rehabilitación en la atención, que esto es algo fundamental. Más adelante van a poder entender que en el TDAH no únicamente se reorganiza o se rehabilita la atención, sino también que se desarrollan estrategias en habilidades sociales, en tolerancia a la frustración, en cuestiones emocionales, entre otras características que se tienen ante ello. Otro modelo es el modelo ambiental y transaccional. Este modelo enfatiza la interacción entre el menor y su entorno. Algunos factores que tenemos aquí en este modelo son los estilos de crianza, la estructura familiar, el estrés familiar que se puede tener o la negligencia del mismo y las demandas del contexto en donde se entiende. ¿Qué pasa? El TDAH no se entiende solo como dentro del menor, sino como una interacción entre el ambiente en donde se desarrolla y la perspectiva complementaria para la comprensión del TDAH, ¿no? Entonces, este enfoque no explica únicamente como una condición adentro del niño, sino como un resultado de esta dinámica entre las características que se van dando. Aquí hablamos de los estilos de crianza, de la consistencia, de la estructura y el manejo de la conducta. Hablamos de otras características que incluyen el nivel de demandas académicas y la flexibilidad que lo tienen para él mismo, ¿no? Entonces, este modelo enfatiza la interacción entre el menor y su entorno y nos ayuda a poder estructurar ciertas áreas. Hay que recordar que desde la psicología clínica infantil no se trabaja únicamente con el menor, se tiene que trabajar sí o sí con los padres también para lograr estructurar estas demandas generales del contexto que pueden ser más o menos compatibles con el perfil atencional que se tiene en el TDAH. Entonces, este enfoque enfatiza que existe esta dirección bidireccional, por llamarlo de alguna manera, de cómo influye el entorno en el comportamiento del niño, pero también cómo este comportamiento del niño modifica las respuestas del entorno. ¿Alguien considera que este enfoque se encuentra activo? ¿Se encuentra bien? ¿Qué piensan hasta aquí? Tengo una manita levantada, adelante. Hola, maestra. Em, Tengo un poco de curiosidad porque en lo que he estado leyendo, hay personas que comentan que, por ejemplo, una persona comentó que el déficit de atención de su niño era porque era ambiental, pero en el sentido de que ellos estaban viviendo en un ambiente contaminado o algo así, que el medio ambiente estaba contaminado por algunos químicos y que eso era lo que el doctor le dijo, que el niño tenía déficit de atención debido al medio ambiente. Y luego hay otras personas que mencionan también sobre cómo la alimentación que están recibiendo los niños puede afectar no a que genere el déficit de atención, pero que sí que a lo pronuncie más o que sea más predominante y que también el quitar ciertos alimentos
hace que se pueda disminuir. ¿Qué tan cierto es todo esto y qué tan relacionado está con el modelo ambiental y transaccional? Ok, fíjate bien. En realidad, si nosotros hablamos de si la comida genera o no el TDAH, yo te diría, a la lógica, no genera TDAH. La comida, en realidad, la alimentación como tal, es uno de los factores de riesgo para toda enfermedad y condición, incluyendo los trastornos, ¿sale? ¿Por qué? Porque recordemos que la alimentación sana, la alimentación balanceada, decrementa estos factores de riesgos para las complicaciones a futuro que se tienen o las comorbilidades. En ese sentido, en realidad, no es que una mejor alimentación disminuya los síntomas, pero obviamente si nosotros consumimos azúcar en mucha cantidad, incrementa la energía y el cuerpo equilibra de alguna manera este consumo excesivo de energía a través de mayor actividad. Y entonces es por eso que dicen, no le des chocolate al niño porque va a estar hiperactivo. O no le des de cenar, no sé, licuado de plátano con chocolate porque le va a caer pesado o va a tener lo que tú quieras, ¿no? Cualquier situación que esté. En realidad, la genética, hablando de cuestiones de herencia, está comprobable en muchos estudios. De hecho, uno de los que les voy a enviar es de eso justamente, que sí genera alguna característica del TDAH. Y la mayor parte de los niños que tienen TDAH es porque o mamá o papá lo han presentado, pero no están diagnosticados. Entonces, sí tiene que ver con el modelo ambiental, pero más allá de una alimentación, algo que yo suelo decir mucho es comida es comida. Estamos tan acostumbrados a ver un mal plato, es decir, comida rápida, comida chatarra, que cuando vemos a una persona comer una porción saludable es, ¿estás a dieta? ¿Estás comiendo? ¿Por qué estás comiendo eso, no? Estamos tan acostumbrados a la comida que no debe de ser, que cuando comemos la comida que sí debe de ser, somos criticados, somos juzgados o de alguna manera es negativo, ¿no? La aceptación que se tiene que tener y lógico ante ello. Entonces, el modelo ambiental podría explicar un poco en cuestión de la herencia y de la genética, en realidad lo explicaría mejor el modelo biomédico o el biológico, el neuroanatómico a través de ello, ¿no? Hace un momento nos preguntaba Jesús Vadillo, según el autor es conductual, entonces, ¿cómo puede diferenciar un TDAH a un mimo? Entiendo por mimo que estás hablando de los niños mimados, ¿no? ¿Sí? Porque si es así, pues bueno, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los niños mimados, hay que entender que un niño mimado no es un diagnóstico como tal. El TDAH sí es un diagnóstico. El término mimo se puede, pero no quiere o no puede desarrollar esta regulación adecuada ante los niveles. Entonces, ojo, el mimo entra dentro de los estilos de crianza permisivo principalmente. Fallas en los límites claros, hay un refuerzo de berrinches o conductas demandantes, hay una conducta aprendida, mientras que en el TDAH están estas características de base, pues sí, neurobiológica en cuanto a las funciones ejecutivas. De pronto la dificultad es una real dificultad en estas redes de atención que se están presentando a través de ello. Mientras que en el mimo puede detener la conducta si hay consecuencias claras, si cambia la figura de autoridad, por ejemplo, o si existen otras características como control, pero falta de límites. Y en el TDAH, este fallo en la autorregulación en realidad no se da. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trabajar esta etiqueta o saber qué está pasando a través de ello? Justo lo explicaba en la evaluación. La evaluación del TDAH es multidimensional en el menor y se trabaja con los padres también. Y en las entrevistas tenemos que conocer las conductas que ellos generan, ¿no? Algo que yo suelo hacer mucho, déjenme ver si puedo compartir mi entrevista. Denme un minuto. Voy a dejar de compartir estas para irme con ustedes. Rapidísimo. Voy a volver a compartir con ustedes diapositivas rapidísimo para que las puedan observar, ¿sale? Bueno, esta es la entrevista que yo realizo hacia los padres. Viene desarrollada justamente por estas áreas, ¿no? Datos generales, ficha de identificación, cómo lo llaman en casa, la edad del menor, fecha de nacimiento y lugar, todo lo que es fecha de identificación del menor, ¿sale? De aquí viene el motivo de consulta, que yo siempre lo marco de dos maneras. La descripción del problema, el relato que hacen los padres ante ello
y después la historia del problema actuado en la de la enfermedad. En la historia del problema, yo busco tener preguntas que me ayudan a mí a centrar el motivo de consulta a través del relato que nos dan, ¿no? Entonces, ¿qué cambios ha tenido que hacer o sobrellevar para darle una solución a esta situación? ¿Cuáles son las posibles soluciones que usted puede sobrellevar para darle un buen término a esta problemática? ¿Cómo ha sido el manejo de esta situación hasta este momento? ¿Cuáles son las principales dificultades o molestias generadas? Entre otras muchas más preguntas que se da. Es diferente el motivo verbal que te da el papá, como por ejemplo, es que se mueve mucho, es que pierde constantemente las cosas, a conocer realmente la historia del problema que se da. Contacto de emergencia, antecedentes de los padres, antecedentes de la mamá, historia pre y perinatal es importante, más adelante vamos a ver por qué. Cuestiones del núcleo familiar, quiénes lo componen, genograma, enfermedades de la familia, sobre todo por la cuestión de herencia y genética. De ahí, bueno, personas que componen el grupo familiar. De aquí viene ambiente familiar. Come el niño a la misma hora que ustedes, cuenta con juguetes propios, todo esto, ¿no? Cuestiones de independencia del menor, cuestiones de juego y conducta. Y aquí esta parte es importante. Siempre tienen que preguntar las relaciones de las figuras parentales con el niño. Y en esta parte, justo en esta pregunta de tiempo que le dedica al menor, surge la típica respuesta de, no, pues estoy todo el día con él. Entonces confrontamos a los papás y les mencionamos, papá, mamá, seamos realistas. El menor me estás comentando que va a una escuela, que aparte va al fútbol y ustedes trabajan todo el día. En realidad, si quitamos las 8 horas de sueño básicas, las 7 horas de la escuela, las 2 horas del inglés, de fútbol, nos quedan muy pocas horas. ¿En qué momento ocurren estas situaciones? ¿Cuál es el tiempo, la calidad que tú le ofreces a los niños y qué comentan, qué es lo que hacen ante ello? Y entonces nos damos cuenta que papá y mamá no están involucrados en la dinámica, sino únicamente en las conductas explosivas que tiene el niño. Y entonces ahí sí, mi hijo es rebelde, mi hijo no me hace caso, mi hijo es irrespetuoso, mi hijo es desorganizado, etcétera, etcétera. Pero la dinámica desde los padres en los estilos de crianza, pues hay negligencia y no nos podemos valer ante esto por justamente estas situaciones, ¿no? No recuerdo quién me preguntaba acerca de la evaluación y de la entrevista, pero aquí ya lo tenemos, al menos una área, ¿sale? Entonces, relación de las figuras, obviamente, temas de los que hablan, si asisten a fiestas, si festejan su cumpleaños. Aquí hablamos de la descripción de los días del niño en la escuela y en la casa, los fines de semana, problemáticas en ese hogar, problemáticas principales en otros lugares y en la escuela, hipótesis terapéuticas, historia socioeconómica, descripción del menor a nivel afectivo, verbal, físico. ¿Tengo un micrófono abierto, Angélica? ¿Me apoyas, por favor? Creo que no, ¿verdad? Bueno, toda la descripción que tiene que ver con el niño, la historia clínica, si han sufrido enfermedades, fiebres mayores, convulsiones, desarrollo motor, lenguaje, conducta. Todo este se le hace solamente a los papás, ¿eh? Toda esta entrevista es para los papás. Para el niño es completamente diferente. Entonces, voy a compartirles el enlace para que puedan tenerla. Para aquellos que ya han estado conmigo, Angélica, ¿puedes compartirles por favor el enlace? Enseguida se los hago llegar al grupo de WhatsApp. Gracias. Entonces, para aquellos que ya han estado conmigo, saben que no tengo ningún problema en compartir mis materiales. Lo único que sí no estoy tan de acuerdo porque ya me he topado con ello, es que de pronto las técnicas o las imágenes o las entrevistas le dejan incluso hasta mis logos y copian y pega todo. No tengo problema porque puedan basarse en ellas para crear sus propias herramientas, pero copiar y pegar tal cual, ay, sí, ya no. Entonces, ¿dudas de estos modelos? Entonces, para seguir hablando de la comprensión del TDAH como trastorno, conozcamos un poquito acerca de la historia. El TDAH no es un diagnóstico estático ni reciente. Su conceptualización justamente ha cambiado de manera significativa a lo largo de más de un siglo, transitando desde descripciones conductuales muy amplias y poco precisas hasta justamente su uso como hoy en día lo tenemos a través del DSM-5TR, ¿no? Entonces, la historia del TDAH refleja algo importante en neuropsicología clínica. Los trastornos no aparecen, sino que se van definiendo a medida en el que la ciencia
mejora sus herramientas de observación y clasificación del mismo. ¿Qué pasa? En el TDAH es especialmente relevante porque muestra trastornos que se van construyendo a partir de estas categorías clínicas que se dan. En este sentido, lo que hoy llamamos TDAH es el resultado de ese proceso histórico de observación clínica, de investigación experimental, del desarrollo de teorías y de modelos como los que hemos visto para poder delimitar progresivamente sus características, sus bases y el impacto funcional que hoy en día tiene. Entonces, comprender esta evolución les va a permitir a ustedes principalmente entender el por qué actualmente se concibe como un trastorno del neurodesarrollo y no necesariamente como una característica de deficiencia cognitiva. Comencemos. ¿Qué pasa aquí? A partir del siglo XVIII, del siglo XIX-XX, perdón, surgen los primeros registros clínicos del TDAH. Aparece en una literatura médica de un británico por nombre Frederick Steele y describe a niños con inatención marcada, conductas impulsivas y dificultades en el control moral y conductual. Steele propuso que no era un problema de crianza, sino una alteración biológica del control inhibitorio. Pero ojo, él todavía no hizo pruebas suficientes, él no hizo mapeos cerebrales, no hizo encefalogramas, no hizo resonancias, no hizo nada. Únicamente él mencionaba que la crianza no era un problema y existían estas conductas observables en los menores. Entonces, ¿qué pasa? Después de este autor surge una pandemia que fue la encefalitis letárgica. Recordemos que esta encefalitis letárgica, justamente muchos niños quedaron con muchas secuelas ante ello, ¿no? La encefalitis letárgica fue una epidemia que afecta principalmente a los niños y que generaba justamente dificultades en lo intelectual. Entonces, tras esta epidemia, se asemeja justamente el TDAH para poder comprender este tipo de situaciones. Denme un minuto, listo. Entonces, en el contexto de la pediatría y la observación sistémica del comportamiento, este autor empieza a decirnos que esta encefalitis observaba en los niños características de cambios en comportamiento, dificultades atencionales, entre otras características que llamaban la atención pues a los profesionales en esa época, ¿no? Estos niños presentaban estas características o estas manifestaciones como la hiperactividad y la impulsibilidad, junto con los problemas de regulación de la conducta. Estas alteraciones fueron interpretadas de alguna manera como secuelas neurológicas de la infección, pero sin embargo, a partir de estas observaciones se desarrolla la hipótesis de que estos síntomas en realidad podían ser consecuencia de un daño cerebral leve o mínimo. Entonces, de esta manera surge el concepto de daño cerebral mínimo que lleva justamente la hipótesis del mismo, ¿no? Representa uno de los intentos principales o científicamente importantes para poder definir el conjunto de conductas infantiles que hasta entonces no se contaban con un supuesto biológico para tener una categorización clínica precisa. Este modelo justamente es de amplia importancia porque introduce la idea de la neurología para la hiperactividad y de alguna manera, aunque posterior sería revisado y se quita toda esta idea, su versión del daño cerebral mínimo genera la conducta ante el mismo. En ese sentido, surge después el término de disfunción cerebral mínima alrededor de 1950 en 1970. Con el avance de la neurología se reemplaza el término anterior justamente por disfunción cerebral mínima. Y se asumía que existían disfunciones neurológicas, pero no siempre eran detectables con la tecnología disponible en ese momento. El problema que se encontraba o la mayor crítica es que estaba una etiqueta muy amplia y poco específica ante las capacidades, que se tenía. Entonces, este cambio refleja un ajuste en la comprensión del fenómeno que ya no se asumía necesariamente la existencia de una lesión estructural evidente, sino de una alteración en el funcionamiento, ¿sale?
es decir, no había algo que lo había dañado, sino que ya era algo o una alteración del sistema nervioso central que no siempre iba a poder ser detectada con herramientas diagnósticas. Entonces, seguía manteniéndose un poco esta hipótesis de base neurológica, pero con mayor flexibilidad explicativa, reconociendo las manifestaciones conductuales que podían existir sin evidencia clara sobre el daño que se tenía. Entonces, pues este término, el de disfunción cerebral mínima, resulta ser especialmente o excesivamente amplio, pero poco específico a aquellas sintomatologías que se tenían en ese momento. Posterior a este término, gracias al enfoque conductual, surge justamente el foco en donde se desplaza esta cuestión hacia la conducta observable y surge el término de hiperactividad como síntoma central. El modelo era más descriptivo que explicativo en realidad. ¿Qué pasa? De pronto nos encontramos aquí que en este periodo la comprensión se iba a desplazar de alguna manera hacia la conducta observable, influido justamente en este momento por el auge de la psicología del conductismo, ¿no? Entonces, en lugar de centrarse en las hipótesis neurológicas amplias, la atención clínica se dirige justamente a la conducta manifiesta del menor, describiendo patrones de hiperactividad, en este caso que se convertían en síntomas observables, ¿no? Desde esta perspectiva, se conceptualiza principalmente como hiperactividad infantil, entendida como el exceso de movimiento o de actividad motora que tenían los niños en ese momento para poder mantenerse quietos y generaban conductas disruptivas a niveles, en contextos estructurados, ¿no? ¿Cuáles son estos contextos estructurados? El aula principalmente. Recordemos que en este momento, en el enfoque conductual, no se consideraban adecuadamente lo de las funciones ejecutivas que yo les mencionaba hace un momento y se ignoraba la inatención como componente central que se tenía. Pero entonces, después de este enfoque conductual, surge justamente el nacimiento del TDAH en el DSM-3. Un cambio clave ocurre con la tercera edición de este manual diagnóstico. Aquí aparece el diagnóstico ADD, que es Attention Deficit Disorder, y este también era con o sin hiperactividad. ¿Qué pasa? La historia del trastorno ocurre con la tercera edición de este manual en 1890 alrededor. Este déficit podía presentarse, les decía, con o sin hiperactividad. Este cambio es especialmente relevante porque marca la transición contextual o conceptual importante de la forma de entender desde lo neurológico, lo conductual y en este caso lo conceptual dentro del cuadro clínico, ¿no? Por primera vez la inatención deja de ser considerada como algo secundario o un accesorio, por llamarlo de alguna manera, de la hiperactividad, sino se reconoce como un componente central e independiente a todo lo clínico que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde esta perspectiva, el DSM-3 consolida de alguna manera una visión más compleja y diferenciada del cuadro que ya teníamos. Empieza a sentar las bases para lo que hoy es TDAH y pues que se presenta con múltiples alteraciones clínicas. A partir del DSM-3 empieza el DSM-3R y el DSM-4 la consolidación del TDAH. Se unifican los síntomas de inatención, de hiperactividad y surge justamente lo que conocemos como TDAH o en inglés ADHD. Se establecen los subtipos que es inatento, hiperactivo impulsivo o combinado o mixto. Algunas personas lo manejan así. Y se reconoce justamente esta característica del trastorno como se da. Este modelo representa el avance relevante en clínica, ya que permite una mayor precisión diagnóstica y la mejor comprensión del mismo, ¿no? Reconociendo que no todos los pacientes presentan el mismo perfil conductual, ni mucho menos cognitivo a partir de esto. En términos históricos, por llamarlo de alguna manera, este marca un periodo de apertura a lo que hoy en día nosotros conocemos. Es el punto
punto clave de la evolución del TDAH al pasar de una visión más unitaria a una concepción justamente de dimensional y diferenciada del trastorno, porque ya tenemos subtipos, ya tenemos predominios y ya tenemos características ante el mismo. Sin embargo, hoy en día la historia no termina justamente con la consolidación del TDAH. El DSM-5 y el DSM-5-TR son los enfoques justamente del neurodesarrollo. ¿Qué pasa? El DSM-5-TR adquiere estos cambios. El TDAH pasa de ser claramente un trastorno del neurodesarrollo cuando antes no era un trastorno del neurodesarrollo. Se amplía la edad de inicio de síntomas a antes de los 12 años y se permite diagnóstico en adultos con los criterios adaptados del mismo. Este se enfatiza el deterioro funcional más que la lista de los síntomas, que esto es algo sumamente importante. El DSM-5-TR abre un marco claramente neuroevolutivo o del neurodesarrollo. En esta etapa deja de entenderse las implicaciones como trastorno principal infantil y también se ve el trastorno en la adultez, ¿no? Esta trayectoria o evolución a lo largo del ciclo vital es lo que hace que el TDAH permanezca. Estos cambios relevantes en la aplicación de criterios de edad, de síntomas y de inicios es lo que hoy en día conocemos como TDAH realmente. Entonces, justo en ese sentido, la historia del TDAH nos muestra una evolución de explicaciones basadas en la conducta y en la disciplina hacia un modelo neurobiológico actualizado y científico, con fuerte desarrollo en el soporte empírico que se tiene. Esta evaluación progresiva de las explicaciones centradas en ello nos lleva justamente a conocer o a entender el término de TDAH como hoy lo conocemos. Entendemos el funcionamiento cerebral infantil, entendemos la manera en cómo se adaptan y hoy se conceptualiza como una condición neurocognitiva compleja, con bases neuronales o cerebrales de autorregulación, de expresión involuntaria variable y que permanece a lo largo del ciclo vital en las personas, ¿no? Entonces, retomando un poquito acerca del DSM-5 y el DSM-5-TR, justamente nos vamos a ir a la parte de los criterios actuales del TDAH. Entonces, les pregunto yo a ustedes, cuando entienden evaluación, cuando entienden síntomas o criterios, ¿consideran que es lo mismo? ¿Consideran que es la misma pauta que se tiene que seguir? ¿Puede repetir la pregunta, maestra, por favor? Sí, claro. ¿Un criterio y un síntoma es lo mismo, en pocas palabras? Yo pienso que no es lo mismo, ¿Ok? ¿Por qué no será lo mismo, Antonio? pues porque puede variar, ¿no? O sea, un criterio se compone por varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir el criterio de dificultad en la socialización, pero ¿qué compone ese criterio? Que se compone por varios síntomas, podría ser, ¿no? Ok, fíjense bien, sí, justo, lo menciona Antonio de una manera adecuada. Cuando hablamos de criterio y síntoma, sí no es lo mismo. El criterio es una manera organizada de las condiciones que deben de cumplirse para hacer un diagnóstico, ¿sale? Lo voy a anotar con ustedes para que lo puedan tener. Denme un minuto, porque justo vamos a iniciar con criterios. Entonces, cuando hablamos de criterio, en realidad les decía yo que el criterio es el conjunto de condiciones organizadas y de que de pronto estas deben de cumplirse para realizar el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos nosotros de síntoma, en realidad el síntoma estaría siendo una manifestación. ¿Una manifestación de qué? De aquella, es una manifestación observable o reportada que el paciente regularmente experimenta
o menciona. Entonces, el criterio sí incluye los síntomas. En este caso, un criterio tiene que incluir el número de síntomas, la duración, la edad de inicio, la evolución, el impacto funcional y la presencia en varios contextos, mientras que el síntoma es la base. Los criterios organizan prácticamente estos síntomas para decir si hay o no un diagnóstico, ¿no? Entonces, tienes síntomas de alguna manera, el niño puede tener síntomas, se distrae, es inquieto y esos son los síntomas. Un criterio tendríamos que ver cuánto tiempo tiene que prevalecer esta distracción, cuánto tiempo tiene que tener esta inquietud para poder cumplirse ahora sí un diagnóstico en el trastorno. ¿Entendemos? Sí, maestra. En pocas palabras, los síntomas describen y los criterios diagnostican. Así, tal cual, en palabras sencillas. Ok, nos decía Elizabeth, criterio es mi juicio. En realidad, no tanto tu juicio, sería más el juicio directo de algún manual. ¿Sale? Entonces, conozcamos algunos criterios que se deben de tener en el TDAH. Ahora sí. Entonces,